Gloria al Señor. Dios me le bendiga, mi amado hermano, mi amada hermana. Bendiciones para sus vidas. Es un privilegio muy grande de parte del Señor poder estar con ustedes y poder entrar a la intimidad de sus hogares. Dios me les bendiga a ustedes que nos están viendo por medio de las redes sociales, por medio de YouTube. Dios les bendiga. Bendiciones. Es un privilegio de parte de nuestro Dios poder impartir la palabra del Señor. Y para ello vamos a ir al libro de Isaías, su capítulo 59 y su versículo 2. Dice la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Vamos a hablar bajo el tema, mi amado hermano, vamos a ver hoy 4 clases de muerte. Vamos a hablar bajo ese tema, estas 4 clases de muerte que encontramos en las Sagradas Escrituras. Usted sabe, mi hermano, que esto es algo muy importante, muy interesante para nuestra vida. Y es por eso que hoy vamos a ver dónde se encuentran en las Sagradas Escrituras la palabra de Dios, las 4 clases de muerte. Vamos a ver, número 1, muerte espiritual. Número 1, tenemos la muerte espiritual, el prejuicio que el pecado causa, es la muerte espiritual. Encontramos acá, pues, mi amado hermano, en este versículo donde acabamos de leer, lo que hace el pecado en la vida de nosotros, los seres humanos. Número 1, está obstaculizando los favores del Señor. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque es una separación lo que causa el pecado entre nosotros y Dios. El pecado es como una barrera que nos está separando de nuestro Dios. Y el que bendice nuestra vida, el que nos da todas las cosas, es el Señor. Es nuestro Dios y Padre, quien vive y permanece para siempre. Vuestras iniquidades, dice Dios, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Entre nosotros y Dios, no entre Dios y nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el pecado no está al lado de Dios. El pecado está al lado de ¿quién? De nosotros, los pecadores. Entonces quiere decir que Isaías está declarando en la palabra del Señor de que el pecado hace división, o sea que forma una barrera entre nosotros y nuestro Dios Todopoderoso. Vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Mire, mi amado hermano, causa tristeza, causa dolor, causa alegría en los seres humanos cuando se peca, cuando se cometen los pecados, causa alegría, causa emociones, contentamiento, porque el pecado no es feo. El pecado es agradable a la carne del ser humano, pero las consecuencias del pecado causan la muerte en nuestra vida. Y dice lo más difícil, lo más triste y lo más lamentable es, dice de que vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. ¿Para qué? Para no oír, mi amado hermano, para no oír. Quizás en medio del pecado llega la desesperación, llega la angustia, llegan muchas emociones encontradas de tristeza, de dolor, de problemas, de dificultad. Y luego dice Dios, el pecado ha hecho en que yo esconda mi rostro de ustedes para que yo no escuche cuando ustedes me hablen.
Nosotros pensamos, mi amado, de que Dios es bueno, de que Dios es misericordioso y que Dios siempre nos escucha. Es cierto, Dios siempre escucha lo que nosotros, aún antes de abrir nuestra boca, Dios ya sabe lo que nosotros necesitamos. Pero dice Dios, yo voy a esconder mi rostro de ustedes y no voy a escucharlos. En otras palabras, yo no les voy a dar a ustedes lo que ustedes me están pidiendo. Hay cosas que usted y yo le pedimos a nuestro Dios. Usted no le pide el aire. ¿Sabe por qué? Porque el aire Dios se lo da incondicional. Usted no le pide a nuestro Dios el agua, porque el agua usted siempre la tiene. El aire, el agua que usted necesita beber, el sol que ilumina. No le va a decir, Señor, que alumbre las estrellas en la noche, ¿verdad que no? Porque eso está establecido por nuestro Dios. La luna, el sol, todas sus funciones, ¿para qué sirven? ¿Para qué Dios dejó todas las cosas? Nosotros no le vamos a pedir al Señor eso. Hay otras cosas que nosotros necesitamos recibir del Señor. Y eso es lo que dice Dios. Yo voy a esconder mi rostro de ustedes. Cuando ustedes me hablen, yo no les voy a dar lo que ustedes me están pidiendo. ¿Sabes por qué? Porque el pecado es el que está causando la división entre nosotros y nuestro Dios. Y la culpa de eso, ¿quién la tiene? Nosotros mismos, mi amado hermano. La situación del ser humano es algo triste y muy lamentable. Es que nuestro Dios Todopoderoso pueda ocultar su rostro de nosotros. Es algo muy triste y muy lamentable. Cuando Dios dice, yo voy a ocultar mi rostro de vosotros para no escucharlos. Es algo, el pecado es algo desagradable para Dios. Vamos a ir al libro de Deuteronomios, el libro de la ley escrito por Moisés. Encontramos en su capítulo 31, su versículo 17, dice la palabra del Señor: y se encenderá mi furor en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, no me han venido estos males, porque no está mi Dios en medio de mí. Es algo muy lamentable las consecuencias que causa entre Dios y nosotros y Dios, mi amado hermano. El pecado que está al lado de nosotros los seres humanos, ¿sabes? Porque Dios es santo y 3 veces santo. Los pecados hacen separación entre vosotros, dice Isaías, y vuestro Dios. El pecado nos está separando de la fuente de todo bien y nos acerca al mal. Eso es lo que causa. La muerte es la separación, mi amado hermano, del alma. Cuando hablamos de la muerte física, la muerte es la separación del alma, el espíritu y el cuerpo. Es la separación del alma, el espíritu, del mundo físico al mundo espiritual. Encontramos entonces ya hemos visto la muerte espiritual, que es la separación de la comunión
con Dios. La muerte espiritual es la separación de la comunión con Dios causada por el pecado, según el pasaje que vimos en Isaías, su capítulo 59, su versículo 2. Pero encontramos también, mi amado hermano, donde encontramos en Romanos, su capítulo 6 y su versículo 23, donde dice, porque la paga del pecado es muerte. Ahí encontramos la muerte espiritual. La paga del pecado es muerte. Segundo punto, encontramos la muerte imputada. La muerte imputada trata de que Cristo murió, no por sí, sino por el pecado, y murió por todos nosotros. Lo encontramos en segunda carta a los Corintios, su capítulo 5, su versículo 14. Vamos a ver, segunda carta de Pablo a los Corintios, su capítulo 5, su versículo 14. Leemos la palabra de el Señor, 14 y 15, donde nos dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murieron para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Cristo murió por cada uno de nosotros. ¿Sabes, mi amado, qué es lo que lleva a nuestro Dios a realizar este acto? El amor que llevó a Cristo a la cruz para redención de la humanidad perdida, pecadora. Jesús murió por todos, porque todos éramos reos, todos estábamos, mi amado, para morir por causa del pecado. Todos éramos reos de la misma muerte por causa del pecado. Pero Cristo vino a dar su vida por cada uno de nosotros, no solo por uno ni por dos. Cristo vino y dio su vida por todos nosotros para que fuésemos libres de culpa, de condenación, de pecado. Eso se lo debemos a Cristo Jesús. Eso se lo debemos a Dios, que por amor Cristo se entregó y murió, no por sí mismo, sino Él dio su vida por ti y por mí y por todo el mundo y por todos aquellos que quieran vivir en la presencia de nuestro Dios. Y todos aquellos que mueren y viven para Cristo, Dios demanda que ya no vivamos para nosotros mismos, que ya no vivamos para nuestros propios deseos carnales, sino que vivamos para aquel que murió por todos nosotros y resucitó para que vivamos juntamente con Él. Encontramos también, en tercer lugar, la muerte personal. Muerte personal es la muerte al ego, es la muerte al yo personal, es la muerte al orgullo. La muerte personal es algo, mi amado, de que tenemos que hacer morir al viejo hombre, a la vieja mujer,
aquella mujer quizás orgullosa, aquella mujer que se cree por cualquier cosa, aquel hombre que se cree superior a los demás, el yo personal de cada uno de nosotros, que tenemos que hacerlo en el nombre del Señor. Los que han muerto al pecado es el principio de vida. Cuando nosotros morimos al pecado, es un principio de vida delante de la presencia de nuestro Dios. Porque el pecado significa la muerte completamente. Pero cuando nosotros tomamos la decisión de morir personalmente en nuestra propia vida, es entonces cuando le damos lugar a nuestro Dios para que viva en nosotros y para que Dios cumpla sus propósitos en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que dejar de vivir para nosotros mismos y vivir para la gloria de Cristo Jesús. Hacer morir el hombre viejo, la mujer vieja, para que viva la nueva mujer y el nuevo hombre para gloria de Cristo Jesús nuestro Dios. Primera carta de Pedro, su capítulo 2 y su versículo 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Encontramos también, como en cuarto lugar, la muerte física. La muerte física, que es la separación del alma, del espíritu, del cuerpo, que es la separación entonces del alma, espíritu, del mundo físico al mundo espiritual, donde la muerte es un misterio para todos nosotros. Es el misterio que las cosas que no se nos son reveladas son de nuestro Dios. Y las cosas que Dios decide revelarnos a nosotros son para nosotros. Pero la muerte es un misterio, mi amado, para todos nosotros. Hasta el momento que llega ese día, es entonces cuando viene a darse cuenta la persona de lo que es la muerte física. La muerte física es el cumplimiento de la palabra de Dios, según Hebreos su capítulo 9, su versículo 27. La muerte entonces es el cumplimiento de la palabra de nuestro buen Dios y Padre Todopoderoso. Y dice Hebreos 9:24: y de la manera que está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de esto que viene el juicio. Así es, mi amado hermano, el pecado trae muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación de la comunión con Dios por causa del pecado, según Isaías, su capítulo 59 y su versículo 2. El pecado, donde nació, usted y yo lo sabemos. Cuando Adán y Eva pecaron, estaban ahí en el huerto del Edén, y fue heredado el pecado a todos los seres humanos. La muerte imputativa, usted ya dijimos que trata de que Cristo murió no por sí mismo, no por sí, no para él,
sino murió por el pecado de todo el mundo. La muerte personal es la muerte del ego, del orgullo, del yo personal. Y la muerte física que encontramos, mi amado hermano, que es el cumplimiento de la palabra de Dios, se cumple para nuestra vida. Así es, mi amado hermano, de que nadie es eterno físicamente sobre esta tierra. Y debemos cada día de poder dejarnos guiar a través de la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Dios le bendiga en esta hora preciosa de la noche. Bendiciones para sus vidas. Tratemos la manera, esforcémonos para apartarnos del pecado y ya no pecar más. Es difícil, como humanos es difícil, pero Dios está contigo, pero Dios está conmigo, Dios está con todos nosotros y Él es el que nos va a ayudar para que cada uno de nosotros podamos reflexionar y apartarnos del pecado y poder vivir para la gloria de Cristo Jesús. Así como Dios te manda que cada uno de nosotros vivamos para Él. Por cuanto Él murió por todos nosotros, pero también resucitó. Él quiere que nosotros vivamos nuestra vida, no para nosotros mismos, sino la vivamos para Él, para la gloria de su nombre. Yo te invito en el nombre del Señor a que vivamos nuestra vida para Cristo Jesús. Es difícil, cuesta demasiado, pero Dios está con nosotros. Así de que adelante en el nombre de Cristo Jesús. Adelante en el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga. Ha sido una bendición muy grande poder estar en tu hogar, hasta la intimidad de tu familia, de tu hogar, el seno de tu familia. Dios te bendiga. Bendiciones para tu vida y adelante en el nombre de Cristo Jesús.